Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, retroalimentando lo que hemos visto anoche, habríamos visto la parte de cómo determinar volúmenes, aplicando fundamentalmente la fórmula del prismoide, ¿ya? Y obviamente habíamos hecho notar que el método de las áreas medias no es muy recomendable porque sobreestima la cantidad de volumen que obviamente debemos determinar, ¿no? También hemos visto los diferentes tipos de combinación de secciones que se puede tener. Hemos orientado de cómo tendrían que hacer sus determinaciones respectivas y con eso ya tenemos la cubicación respectiva. Luego hemos entrado a ver las características de movimiento de tierras en carreteras. Entonces hemos denotado tres características básicas. Uno, cómo efectuar la excavación del suelo, ¿no? El siguiente era el transporte y el tercer caso era el terraplenado. Entonces ahí tenemos obviamente algunos problemas, sobre todo en el terraplenado, ¿no? De cómo tenemos que estimar los valores respectivos. Entonces, también hemos visto que para los datos básicos del proyecto se tienen que considerar, obviamente, el suelo en estado natural, o sea, los datos del levantamiento topográfico, la determinación de las secciones transversales, etcétera. Ese es el dato básico, ¿no? De trabajo. Luego también hemos visto que obviamente en algunos casos hay que cambiar la fórmula del prismoide, por ejemplo, al caso de una cuña, ¿no? Entonces, para eso se tiene que estimar una longitud y por criterios geométricos simplemente podemos estimar ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, con todos esos detalles, al final hemos llegado, digamos, a lo que significa ya el movimiento de tierras en sí. Y ese movimiento de tierras, evidentemente, tiene que ser tanto en volumen de corte como en relleno, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ya pasando a la parte, digamos, del análisis de esos datos, hemos hablado de la curva de masas, para lo cual hemos tenido una tabla donde hemos llenado 8 columnas con diferentes condiciones de trabajo. En realidad la tabla puede manejar dos criterios. No hay mayor dificultad porque los resultados van a ser los mismos. Y finalmente hemos hecho el dibujo de esos datos que hemos obtenido para ya tener la curva de masas. El día de hoy vamos a continuar y lo que vamos a ir viendo es básicamente las propiedades e interpretación de la curva de masas. Vamos a ir leyendo párrafo a párrafo y luego vamos a ir complementando con alguna explicación adicional. A continuación se hacen notar las propiedades e interpretación de la curva de masas. Bueno, en realidad vamos a interpretar 5 cosas que obviamente son integrales y con eso es suficiente para que ustedes puedan interpretar fácilmente la curva de masas, ¿no? Inciso A, entonces, el primero. La curva crece en los cortes y decrece en los terraplenes. Y sus mínimos y máximos, y sus máximos y mínimos corresponden a los cruces de la curva de las áreas con la horizontal y coinciden muy aproximadamente en progresiva con los ceros longitudinales del perfil. O sea, estos ceros longitudinales del perfil es cuando nosotros dibujamos un perfil y obviamente
En ese perfil van a haber ascensos, descensos, etcétera, etcétera. Entonces, para cada una de esas posiciones, obviamente coordinando con la rasante, vamos a tener que interpretar el valor respectivo. Aquí tenemos entonces una curva de masas dibujadas con los datos que anoche hemos explicado. Y bueno, lo que dice el primer párrafo, el inciso A, que todo lo que va subiendo, o sea, siempre hay que adquirir un sentido, ¿no? De análisis, puede ser de menos a más, ¿ya? Entonces, todo lo que va creciendo significa corte, o sea, desde esta progresiva hasta alcanzar este máximo en este punto, en realidad tenemos que hacer corte en el terreno, ¿ya? Y a partir de esa posición, de ese máximo, fíjense, la curva empieza a bajar y va bajando hasta llegar a esta posición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de esta posición donde marco el cursor a esta otra posición que también vuelvo a marcar, vamos a tener en todo el sector un terraplenado, ¿no? Entonces, fíjense, la diferencia de progresivas nos ha de decir qué longitud tengo que terraplenar, ¿de acuerdo? Seguimos en la misma dinámica. A partir de este mínimo que lo hemos llamado porque está hacia abajo, otra vez la curva empieza a subir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de corte vamos a hacer? Entonces nos orientamos acá en esta progresiva hasta, obviamente, la posición de este máximo. La diferencia de las progresivas me va a dar qué longitud tengo que cortar en ese tramo, ¿no? Otra vez, a partir de este máximo, empiezo a bajar y llego a un mínimo, ¿sí? Entonces, este tramito, como estoy bajando, entonces significa que tengo que hacer un terraplén. ¿De qué magnitud? Repito, relaciono con la línea base, ¿ya? Y tiene, en la línea base ahí están las progresivas. Entonces, desde esta progresiva hasta esta progresiva tengo que terraplenar, ¿ya? La diferencia de progresivas me va a decir qué distancia tengo que terraplenar, ¿no? Y fíjense, a partir de este mínimo ya empieza a subir la curva, sube, sube, sube hasta alcanzar este máximo. Igual, ¿no? El criterio. Pues como estoy subiendo, ya, entonces tengo que cortar en todo este tramo. Entonces, ¿de dónde a dónde? Desde esta posición a esta posición, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir interpretando la curva de masas, pero obviamente les oriento aquí algo, ¿no? Si solo tengo, por ejemplo, si estoy construyendo o voy a construir una carretera en un terreno llano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que terraplenar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, partiendo, digamos, de esta progresiva, si tengo que terraplenar, todo va a ir creciendo hacia abajo, ¿sí? Porque todito va a ser terraplenado, por eso tiene que ir hacia abajo, porque eso es lo que significa un terraplén. Ahora, si yo tengo que construir una carretera en montaña, por decirles algo, entonces todo va a ser corte, ¿no ve? Entonces va a ir variando sucesivamente la curva, pero hasta hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí calculamos los volúmenes. O sea, esto es directamente lo que tenemos que interpretar, el comportamiento de la línea, en este caso, de la curva de masas. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué significan estos valores? Por ejemplo, acá, en este máximo, ¿qué significa esta altura? Entonces, yo les digo, las alturas determinan volúmenes. Por eso hemos dibujado a escala. Si por decirles algo, aparejando un poco el criterio de anoche, si un centímetro equivalía a 200 metros cúbicos, por decirles algo, aquí mido 3 centímetros, entonces, ¿cuánto va a ser el volumen? El volumen va a ser 3 por 200, 600 metros cúbicos, ¿no? Entonces, desde esta progresiva a esta progresiva tengo que cortar 600 metros cúbicos.
Ahora, desde esta posición máxima que dice y donde está el cursor, voy bajando. Fíjense, y voy a llegar a este mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto de volumen significa para terraplenar? Entonces, aquí le puedo hacer una línea horizontal y acá le puedo hacer otra línea horizontal. Mido esa separación, por decirles algo que mida 8 centímetros. Entonces, el terraplenado en este tramo, desde esta progresiva a esta progresiva, necesita, si son 8 centímetros, entonces 2 por 8, 1.600 metros cúbicos que tenemos que terraplenar. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente voy interpretando para cada tramo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que a nosotros nos da una curva de masas en su primera interpretación. No olviden que les he dicho que son 5 casos que vamos a evaluar en la interpretación. Pasaremos al segundo caso. En el segundo caso, ya pone a consideración el siguiente criterio. Una tangente a la curva, dice, en máximo o en mínimo, es horizontal. Fíjense, aquí tengo un mínimo, entonces aquí pasa una recta tangente horizontal y que además, ¿no? Ojo, es paralelo a esta línea base. ¿De acuerdo? Es paralelo a la línea base. Cuando yo tengo aquí un máximo y trato o trazo más bien una línea horizontal, automáticamente tengo que considerar que esa línea horizontal es paralelo a la línea base. Va bajando y aquí llego a un mínimo. Igual, trazo una horizontal o tangente a ese punto mínimo, pero la característica geométrica es de que es paralela a la línea base. O sea, todos los puntos que significan mínimos y máximos pueden contener esta línea horizontal que obviamente o físicamente se interpreta como un punto o el punto máximo en este caso es tangente a esta posición. Y por eso que la línea base es la línea principal que nosotros tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de ese detalle y seguimos explicando hacia adelante. Esa solamente es la característica de la segunda recomendación. Ahora sí, considero que esto es lo más importante, ya esta tercera interpretación. Dice, una ordenada de la curva en cualquier punto relacionada con la línea base representa los volúmenes acumulados hasta ese punto, desde el origen o de un corte o un terraplén. Esta propiedad se extiende a cualquier otra horizontal del diagrama. ¿Qué me quiere decir en realidad el párrafo? Que estas líneas que al principio hemos trazado en los máximos y en los mínimos, y que además estas líneas obviamente son paralelas a la línea base, ya se puede trazar en cualquier posición, ¿de acuerdo? En cualquier posición. A ver si me entienden esta parte. Si yo trazase en esta posición una línea horizontal paralela a la línea base, ¿qué puedo interpretar? Los puedo interpretar ya de que este corte que voy a hacer en esta posición hasta esta otra parte donde he cortado con la línea paralela, como esto es corte y esto es terraplenado, eso quiere decir que este corte va a satisfacer este terraplenado. ¿De dónde a dónde? Entonces, donde va a cortar la línea horizontal, tomo su progresiva respectiva hasta esta progresiva. Y la alturita a partir de esa línea horizontal, ¿qué va a significar? El volumen que voy a tener que mover, tanto para cortar como para rellenar. Eso quiere decir, ¿ya? Ahora, fíjense, ustedes aquí tienen algunos párrafos en palabras y quiero explicarles uno a uno. ¿Qué quiere decir H1? Dice, es un volumen 1, un volumen de corte a partir de la progresiva A. O sea, si yo le coloco acá y quiero saber en esta posición
¿qué cantidad de corte voy a hacer hasta esa progresiva? Entonces trazo esta línea vertical y lo mido y lo multiplico por la escala que he usado para hacer mis cálculos. Listo, nada más. Entonces, ¿de dónde a dónde? Desde este punto A hasta este punto donde supuestamente estoy midiendo, no, es que al punto donde estoy midiendo la altura H1. Hasta ahí es este corte que voy a tener, ¿ya? Ahora, cuando llegue a H2, ¿qué dice? Volumen 2. Volumen máximo de corte a partir de A, o sea, a partir de esta progresiva del punto A hasta esta progresiva, va a ser todo lo que voy a cortar. ¿Ve? Ya les he explicado eso también implícitamente. Ya, y de esa forma tengo que interpretar. Ahora, aquí viene el complemento. Y también dice, es el volumen máximo de terraplenado de B a C. Claro, o sea, todo lo que pueda cortar acá me puede servir para terraplenar desde esta posición B hasta esta posición C. ¿De acuerdo? Eso significa, obviamente, esta altura H2. Vamos para H3. Fíjense de dónde viene H3, a dónde va. Dice, ¿no? Volumen 3, volumen de terraplenado desde la progresiva B a la progresiva D. Fíjense, ya eso hemos interpretado. Como va bajando la curva, entonces todo esto es terraplenado. ¿Y cuántos metros voy a terraplenar? Obviamente desde esta posición del punto B proyectado en el eje de las abscisas hasta este punto proyectado en el mismo eje de las abscisas. La diferencia de progresivas que me va a dar la longitud en la cual tengo que hacer este terraplenado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa H3. Pero algunos pueden decir, ¿y cuánto tengo que terraplenar en todo ese tramo? Fíjense, esta altura, de donde el punto B he medido hasta el punto D, entonces es el volumen total que requiero para hacer todo este terraplenado, ¿no? Entonces, eso es lo que se interpreta en este caso. El H4 es el volumen 4, dice, ¿no? Volumen de corte desde la progresiva en D a la progresiva en E. O sea, desde acá hasta acá, fíjense, como está subiendo la curva, entonces tengo que cortar, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a cortar? Esta altura H4 me dice el valor de qué volumen yo voy a requerir para hacer, o voy a tener más bien en este otro caso, de corte para este trámite entre el punto D y el punto E. ¿Ya? El H5 dice, ¿no? Volumen 5, volumen de corte y relleno compensado entre la progresiva E y la progresiva I. O sea, entre el punto E y el punto I, obviamente este tramito va a ser un tramo compensado. ¿Qué quiero decir? Que aquí va a existir terraplenado, pero aquí va a existir corte. Entonces yo puedo hacer el movimiento de suelo de derecha a izquierda. Entonces en eso me estoy ayudando cuando hago esta figura. ¿Y qué es el H6? Dice, ¿no? Volumen 6. Volumen de corte desde la progresiva H hasta la progresiva G. O sea, fíjense, si yo quiero solamente, bueno, es un caso cualquiera, ¿no? Que desde H hasta G nomás quiero saber cuánto tengo que cortar. Entonces, tomo en cuenta pues, esta progresiva y tomo en cuenta la progresiva de G. ¿De acuerdo? Entonces, en ese trámite tengo que rellenar cuánto de volumen. La altura H6 me va a decidir qué volumen tengo que usar para hacer ese rellenado. Ahora digamos, bueno, yo quisiera a partir de ahí, lo único que tengo que definir es esta altura a partir de la posición de I hasta la posición de G, y ese va a ser el volumen que voy a cortar en todo este tramo, ¿no?
¿Qué distancia? Y repito, proyecto sobre la línea base y también el punto G, proyecto sobre la línea base. La diferencia de progresivas me va a dar, obviamente, el volumen que yo voy a requerir. Entonces, eso es lo que, fíjense ustedes, es tan sencillo interpretar estos casos que no se quiere mayor esfuerzo. Sigamos bien. En el caso de D, aquí vamos a ser puntuales en un criterio que obviamente es el más conveniente, ya es el más conveniente. Si ustedes se encontrasen este tipo de figuras en el diagrama de masas, uy, hay que alegrarse porque realmente va a ser muy bajo la inversión que vamos a hacer en movimiento de tierras, ¿ya? Dice, ¿no? El inciso D. Entre las secciones correspondientes a los puntos de intersección de una horizontal con la curva existe compensación de corte y terraplén, pues la igualdad de ordenada de estos puntos implica, ya saben, ¿no? En 10 minutos se va a cortar, pero por favor vuelven a acceder. Perdón, me quitó el ritmo. Dice, ¿no? Pues la igualdad de ordenadas de estos puntos implica igualdad de volúmenes hasta ellos medidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando con una recta, o sea, esta entre que comprende los puntos A y C, desde ya es una recta paralela a la línea base, ¿no ve? Entonces, lo que sí tenemos que interpretar, que esta altura H1, que expresa el volumen, tanto de corte como de terraplenado. Ustedes pero dirán, pero ¿acaso no se considera el esponjamiento y obviamente la compresión o el incremento de densidad? Precisamente los factores que hemos usado de 0,75 en terraplenado y 1,33 en corte. Obviamente, ese detalle se ocupa de hacer la compensación, o sea, ya no tengo que hacer esa consideración yo cuando hago la interpretación del diagrama de masa. Directamente la altura me está diciendo cuánto voy a cortar y obviamente esa cantidad que voy a cortar acá me va a servir para rellenar todo este tramo. ¿De acuerdo? Entonces así es la interpretación y esa es una de las otras ventajas del diagrama de masas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que tratar de buscar, insisto, cuando tenemos un diagrama de masas. Pero si todo, digamos, esté aplanado, en algunas partes sí va a haber una pequeña variación, pero todo se va a ir abajo, ¿no es cierto? Entonces desde la progresiva, qué sé yo, cero, digamos, hasta las 700, digamos, todo este es aplanado. Y a ciertas, en ciertas progresivas voy a ir definiendo cuánto de terraplenado voy a requerir. Entonces yo como ingeniero hago mi planificación respectiva en cuántos días puedo cubrir todo ese sector que tengo que terraplenar, ¿no? Entonces eso es algo que nos ayuda bastante a efectuar el trabajo respectivo. Vayamos al último caso. Dice, ¿no? Cuando la curva está por encima de una horizontal, en una onda que determine compensación, indica que el movimiento de tierras debe realizarse de izquierda a derecha. Y cuando está por debajo, indica que el acarreo debe efectuarse de derecha a izquierda, como se muestra a continuación. Entonces aquí tengo dos croquis, ¿ya? El primer croquis, fíjense ustedes, repito, nunca se pierde el criterio. Si voy subiendo, ¿eso qué significa? Corte, ¿no? De esta progresiva hasta esta progresiva. ¿Cuánto voy a cortar? La alturita me dice cuánto voy a cortar. ¿De acuerdo? Pero ustedes saben, para hacer un terraplenado yo necesito material. Yo estoy planificando que el material de corte me va a ayudar a hacer el terraplenado. Entonces, lo que dice, ¿no? Pues esta flechita, ¿qué quiere decir?
que siempre yo tengo que llevar el corte al terraplenado. Por eso dice el movimiento de tierras va a ser de izquierda a derecha. Ahora, fíjense, esta otra figurita es hacia abajo, ¿verdad? Pero hacia abajo, cualquier línea o curva en todo caso significa terraplenado, ¿no? Y cualquier subida significa corte, pero como voy a cortar a este lado el material, pues mi sentido de trabajo va a ser de derecha a izquierda. Con este material de corte yo voy a terraplenar, obviamente, todo este sector, ¿no? Entonces, fíjense, inclusive en eso tiene bondades el diagrama de masas. Con eso yo puedo planificar de dónde a dónde tienen que hacer el trabajo. Y bueno, de que van a haber algunos errores, sí va a haber, pero son mínimos. Peor es ir a la deriva, ¿no? Peor es ir a la deriva. Puede ser que exageren el corte o en el terraplenado, etcétera. O sea, realmente ya en terreno es bien complicadito hacer estas cosas, ¿no? Por eso es que hay que tener el mayor cuidado posible. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto los 5 casos que obviamente vamos a usar para hacer, en este caso, la interpretación del diagrama de Mas. Recopilando un poco, ya sé cómo tiene que ser el comportamiento de las curvas, ya sé que obviamente qué significa la línea horizontal, son las distancias o progresivas. Con esas progresivas yo puedo ir estimando qué volumen requiero de tal progresiva a tal progresiva. Si tengo que hacer terraplenado, tendré que ir a buscar un material de préstamo. Ya tengo que estar anticipándome a los hechos, ¿no ve? Entonces ya me permite hacer una planificación más adecuada de tal manera que los rendimientos sean eficientes. Porque ¿qué buscamos nosotros como ingenieros civiles? Obviamente eficiencia y calidad en los trabajos que vamos a efectuar. Me refiero a cualquier tipo de obra. Lo mismo pasa en carreteras, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me ayuda bastante este diagrama de masas. Sigamos adelante. Ahora vamos a ver, es que nosotros tenemos que, obviamente, transportar. No siempre van a ser curvitas tan idealizadas como las que hemos visto hasta este momento. Ustedes saben que, obviamente, el transporte depende, digamos, o sea, me refiero sobre todo, se paga dependiendo de las condiciones en las cuales yo obviamente voy a hacer ese criterio de transporte de materiales. Yo quiero decirles, si es bastante alejado el lugar de donde tengo que llevar material, obviamente tengo que pagar lo que se llama sobreacarreo, porque cuando yo hago el contrato de pagar un precio para un corte respectivo, eso incluye adicionalmente una distancia mínima o máxima en todo caso de transporte, que se llama obviamente distancia libre de acarreo. Si me paso de ese límite libre de acarreo, tengo que cancelar sobre acarreo. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que tener bastante cuidado cuando hagamos la planificación respectiva. A ver, entraremos en los detalles de la medida de transporte y desde luego se supone que de los gráficos que hemos visto vamos a obtener, en todo caso, precisamente el criterio de distancia libre de acarreo y la distancia de sobreacarreo. ¿De acuerdo? Vayamos entonces en el detalle. Dicen, ¿no? Uno de los factores que más influyen en el costo de movimiento de tierras es la distancia a que deben llevarse las masas movidas. Es evidente que el transporte o longitud promedio de acarreo de un volumen de material excavado con destino a un terraplén es igual a la distancia entre los centros de gravedad de los volúmenes de corte y los de relleno. A ver, ahí vamos a hacer una. Ya les voy a mostrar la idea. A ver, esta no tanto. Aquí, digamos, a partir de esta progresiva, fíjense, tengo
tengo un volumen de terraplenado y aquí tengo un volumen de corte. Entonces hay que sacar los centros de gravedad de estas dos partes. Fíjense ustedes, el crux mismo, nunca este área que estoy delimitando con el cursor va a ser pues, igual a esta otra área que también estoy delimitando con el cursor. Entonces hay que sacar los centros de gravedad, aunque ese criterio obviamente es más antiguo, pero de todas maneras, para crear una idea, se hace eso, ¿ya? Se obtienen los centros de gravedad y la separación de esos centros de gravedad me indica la distancia media de transporte, ¿ya? Y dependiendo del valor que obtengamos, ahí ya vamos a saber si va a ser distancia libre de acarreo o tenemos que adicionar sobre acarreo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos estudiando, ¿ya? Bien, sigamos entonces, ¿no? A ver, desde acá vamos a continuar. Otra vez repito, es evidente que el transporte o longitud promedio de acarreo de un volumen. Muy bien, continuaremos entonces con la explicación respectiva, ¿ya? De todas maneras, para retomar adecuadamente, voy a empezar en este punto 10.4. Entonces, voy a dar lectura y donde vea pertinente voy a hacer el corte respectivo. Dice, ¿no? Uno de los factores que más influyen en el costo de movimiento de tierras es la distancia que deben llevarse las masas movidas. Es evidente que el transporte a longitud promedio de acarreo de un volumen de material excavado con destino a un terraplén es igual a la distancia entre los centros de gravedad de los volúmenes de corte y de relleno. Y el diagrama de masas que facilita precisar las progresivas de una línea localizada entre las cuales puede establecerse compensaciones. Permite determinar la distancia media de transporte en cada caso. Entonces, como ya les comenté al principio, entonces, obviamente es importante que valoremos las progresivas que vamos a ir, que nos han de ayudar para ir graficando los volúmenes para cada uno de los puntos. Entremos ahora a ver la distancia media de transporte. Dice, ¿no? El diagrama de masas facilita el estudio de todos los sistemas posibles de acarreo de tierras en un sector de construcción para adoptar el más conveniente. En el presente estudio se explicará el método analítico y gráfico. Ya, entonces, en realidad lo que se usa es el método gráfico, ya directamente. Pero para que ustedes tengan una herramienta de análisis, vamos a ver en qué consiste este método analítico. ¿De acuerdo? Vayamos entonces en esa idea, ¿no? O sea, el propósito, digo, perdón, el objetivo es definir la distancia media de transporte. Bien, vayamos entonces, perdón. Entonces dice, ¿no? Para el método analítico, en este caso se aplica la siguiente relación. DMT es la distancia media de transporte, que va a estar dado en metros, es igual a la relación del área sobre el volumen, ¿no? O sea, el área de la figura, que eso vamos a obtener del diagrama de masas, y entre el volumen de transporte, que también vamos a obtener en el diagrama de masas, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, vamos a hacer más, vamos a expresar con mayor detalle, digamos, en este caso, cada una de las variables. Ahora, acá, ojo ya en esta parte. Pareciera que habría una contradicción dimensionalmente, ¿no? ¿Cómo puede ser que el área esté arriba porque tiene metros cuadrados y el volumen está, obviamente, se determina en metros cúbicos? Si hacemos el análisis dimensional, entonces metros cuadrados sobre metro cúbico no puede ser, ¿no es cierto? De todas maneras, haciendo las simplificaciones, me quedaría 1/metro. Y eso no tendría ninguna relación con la distancia media de transporte. Entonces, ¿qué pasa acá?
Usted sabe que lo que hemos dibujado en la curva de masas lo hemos hecho en escala distorsionada, ¿verdad? O sea, la escala vertical es más grande que la escala horizontal. Entonces, haciendo la transformación, lo que vamos a obtener son unidades a la cuarta. Y desde luego, con esas unidades a la cuarta, o sea, el área me estoy refiriendo, ya dividido entre el volumen que va a estar en metro cúbico, entonces fíjense ustedes, así, ahí sí me va a quedar las unidades en metro, o sea, metro a la cuarta dividido entre metro al cúbico, me va a quedar una unidad que va a ser el metro. Entonces ahí hay una lógica de toda esta distancia media de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, por eso está así. O sea, la fórmula está bien, quiero decirles, porque a simple vista pareciera que estuviese mal, ¿no es cierto? Entonces, pero repito, esas son las ideas de los que van, en las cuales vamos a desempeñarnos. A es el área de la figura donde se considere la determinación de la distancia media de transporte, cuyas unidades más usadas es el metro a la cuarta, ¿ya? Porque el diagrama de masas considera dos escalas de dibujo. Entonces, cuando se tienen dos escalas de dibujo, necesariamente tenemos que trabajar el área en metros a la cuarta. B es el volumen de transporte en metros cúbicos que se determinará midiendo la altura a partir de la compensadora al máximo o mínimo de la curva, para transformarlo en volumen de acuerdo a la equidistancia adoptada. Eso lo sabemos, o sea, cualquier altura en cualquier posición puede ser definido como una altura de volumen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, el método gráfico, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo para el método analítico más adelante. Pero el método gráfico, como ya les dije, es el que más se usa. ¿Y en qué consiste? Dice, consiste en determinar la distancia media de transporte a partir de bisectar la altura que representa el volumen de transporte, como muestra el croquis siguiente. Fíjense, aquí yo tengo una altura, que ya sé que es un volumen, lo bisecto, o sea, lo divido entre dos, y a esa altura de la mitad dibujo esta línea horizontal. Y midiendo desde esta posición, o sea, del extremo izquierdo al extremo derecho, entonces ya defino cuánto es mi distancia media de transporte. Pero como ya les dije, este es el método que en realidad se aplica una vez que se tiene el diagrama de más sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el método analítico que lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Bien, dice, ¿no? Ejemplo. Aplicando el método analítico y gráfico, determinar la distancia media de transporte, DMT, para la figura adjunta, sabiendo que la escala horizontal es 1 a 2000 y la escala vertical es igual 1 centímetro a 500 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una escala como distorsionada, ¿no? Como normalmente llamamos en un dibujo. Ahora, gráficamente es sencillo, o sea, yo agarro esta altura h, lo divido entre dos, a esa altura trazo esta línea horizontal que es paralela a la línea base o línea compensadora, también se llama, ¿ya? Y la medida desde esta posición hasta esta posición es la distancia media de transporte, eso es sencillísimo. Pero analíticamente, ¿cómo tenemos que hacer? Les explico. Sabemos, dice, que la distancia media de transporte, o sea, esta es la fórmula que hemos enunciado en el anterior caso, ¿no? Área sobre volumen. Pero como las escalas son diferentes, entonces voy a hacer una especie de relación proporcional. ¿Cómo? Puedo considerar un centímetro tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Eso lo puedo considerar como un centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Pero en la escala horizontal, este centímetro físico
para la escala 1 a 2000 vale 20 metros. Y para la escala vertical, este centímetro vale 500 metros cúbicos, ¿no ve? Ahora, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la base por la altura para definir la superficie de este centímetro cuadrado. Entonces, eso va a ser igual a 20 por 500. Haciendo ese producto aritmético me da 10.000 metros a la cuarta, ¿no? Dimensionalmente también, haciendo las operaciones respectivas. ¿De acuerdo? Entonces tengo 10.000 metros a la cuarta, ¿ya? Ahora dice, como el área real calculado de la figura, o sea, ¿a qué se refiere estos 1593? Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente, ¿ya? O sea, yo tengo que medir físicamente cuántos centímetros cuadrados mide esta parte del análisis que estoy efectuando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso con qué puedo definir? Con un planímetro. Creo que es lo más adecuado, pero también, usted sabe, ¿no? El AutoCAD tiene esas propiedades de poder definir áreas irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, defino, repito, esta área. ¿De acuerdo? Este es el área del que estoy hablando. Entonces, de ahí sale en los 15,93 centímetros cuadrados, por si acaso. Ese área es físico. O sea, lo único que hacen es medir en centímetros cuadrados. Ahora, dice, ¿no? ¿De dónde las unidades de transporte o el área de la figura será? Entonces, esto lo vamos a transformar el área a unidades de transporte. Y eso significa multiplicar los 10.000 que contiene un centímetro cuadrado por los 1593 que tiene toda la figura. Y eso sale 159.300 metros a la cuarta, ¿no? Evaluando dimensionalmente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Bueno, el volumen es muy sencillo de definir, ¿no ve? Cálculo del valor del volumen. La altura h medida en el croquis es de 3,20 centímetros. Ya vamos a asumir ese valor, de donde el volumen B será 320 por 500, 1.600 metros cúbicos. Ese es el valor del volumen. Como ya nosotros hemos definido el valor del área y el valor del volumen, pues eso vamos a reemplazar en esta fórmula. Y de ahí vamos a tener la distancia media de transporte. Entonces, sabemos que es al área sobre el volumen, pero el área equivale a 159.300 metros a la cuarta sobre 1.600 metros cúbicos. Haciendo el análisis dimensional, entonces aquí va a quedar en metros y los metros cúbicos se los va a comer. Hacemos el cociente y me sale 99,56 metros. Entonces, esa es la distancia media de transporte. Ahora ustedes dirán, pero gráficamente hemos obtenido otro valor. Claro, aquí está, dice distancia media de transporte 106, pero analíticamente, que sería lo más correcto, sale 99,56. ¿Cuánto es la diferencia? Aproximadamente 7 metros, ¿no es cierto? 7 metros. Pero obviamente, y eso es, o sea, ¿por qué les he dicho este ejemplo? Porque cuando hagan el diagrama de masas, pues este diagrama lo tienen que hacer con sumo cuidado. Fíjense, algunos podrían hacer lo siguiente, una recta hasta aquí, hasta el máximo, y otra recta hasta aquí. Eso pierde, ya, es hacer ese tipo de trazos, pierde la calidad y la exactitud de los datos que yo pueda obtener. Aunque evidentemente no es mucha la diferencia en nuestro ejemplo, pero podríamos obtener mayor error. Entonces, ese es el problema. Por eso que el dibujo del diagrama de masas tiene que ser con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a considerar. Muy bien, con esa aclaración, entonces, podemos hacer el siguiente comentario, ¿no? Dice. Haciendo el proceso de la disección de la altura h, podemos determinar que la distancia media de transporte es 106 metros.
comentario, dice, ¿no? La diferencia de resultados es del 6%. Este valor podrá ser menos o ser menor o mayor, perdón, en función de la precisión y exactitud con que se trabaja. Entonces, por favor, yo les recomiendo siempre que trabajemos con el mayor cuidado posible cuando hablamos de un diagrama de masas, porque ustedes están viendo que hacerlo gráficamente es tan sencillo que en eso nos ayuda, ¿no? O sea, queremos algo más sencillo que nos pueda dar cierto grado de exactitud para hacer el trabajo respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de cómo definimos la distancia media de transporte, ya que es muy necesario. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde lo voy a usar eso? Entonces, vuelvo a lo que dije hace un momento. Este valor, por decirles algo, sobre este valor voy a comentar, puede ser una distancia menor a la distancia libre de acarreo. Si eso sucede, entonces no me preocupo de determinar el sobreacarreo, pero digamos que la distancia media de transporte, digamos, va a ser mayor a la distancia libre de acarreo, que podría ser, qué sé yo, 80 metros, digamos. Pues voy a tener la diferencia entre 106 y 80, que van a ser 26 metros. Pero eso ya tengo que reconocer como parte del pago de sobreacarreo. Por eso el ingeniero es importante en mi criterio también, para obviamente tratar de hacer una planificación adecuada del trabajo que se va a efectuar. Si no hacemos eso, no, pues ahora estamos trabajando a la deriva. Y obviamente podemos, obviamente, excedernos en cuanto al presupuesto que nosotros disponemos para hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a algunos otros criterios que vamos a ver que es importante asumir en estos casos. A ver, la utilidad de la compensadora. Dice, ¿no? La compensadora es una línea paralela a la línea base y que puede trazarse en cualquier posición, ¿ya? La única condición es de que sea paralela a esa línea base, ¿no? Dependiendo de la conveniencia en la planificación de trabajo. Por ejemplo, para efectuar compensaciones totales de corte y terraplenado, en función de la distancia libre de acarreo, ubicación de bancos de préstamo, buzones, depósito, etcétera. O sea, todo eso tenemos que planificar. Ya les he dicho, no va a ser eso a la décima de metros cúbicos, nada de eso, pero sí me va a dar una pauta muy aproximada de lo que estoy planificando, ¿no? Ahora sí, entramos al criterio de lo que es la distancia libre de acarreo. Es la máxima distancia, entiendan bien la definición, por favor. Es la máxima distancia que puede ser acarreado un material dentro del precio unitario pactado para un metro cúbico de excavación. O sea, cuando nosotros hacemos una cubicación y le damos un precio dependiendo del tipo de material, puede ser tierra, tierra vegetal, puede ser, qué sé yo, roca, puede ser un conglomerado de una mezcla de materiales, etcétera. Entonces, ustedes saben eso por lo que han visto en maquinaria y equipo, saben que son diferentes los precios que hay que considerar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo tengo que darle un precio. Por ejemplo, lo que manejamos normalmente es suelo blando, suelo semiduro y suelo duro. El blando, por decirles algo, yo pago $5. El semiduro pago $11 y el duro pago $15, es un decir. Pero más o menos esa es la idea que yo tengo que tener. Ahora, sobre ese precio que le voy a dar por el tipo de material, entonces vuelvo al terreno blando o suave, como dicen muchos. $5. Esos $5 que le estoy poniendo precio incluye esta distancia libre de acarreo, pero lo que aquí hay que pactar ahora
es cuánto es la distancia libre de acarreo, ¿ya? Entonces, permítame un ratito, por favor. Ya, entonces, eso es lo que tienen que entender. Además de darle un precio a lo que sí va a gastar en corte, tengo que darle una distancia libre de acarreo. Ahora, ¿cuánto puede ser esa distancia libre de acarreo? Depende del tipo de material, etcétera. Eso es muy variable. Siempre es importante tener experiencia para ese aspecto. Pueden ser 100 metros, pueden ser 200 metros, pueden ser 300 metros, pueden ser 500 metros. Bueno, todo depende. Pero está incluido esa distancia libre de acarreo, repito, en el precio que vamos a hacer. Ahora, lo otro, lo contrario. Puede ser que el material que tengo que transportar, por decirles algo, la distancia libre de acarreo es 200 metros y tengo que transportar, por decirles algo, ¿no? 400 metros. Entonces, la diferencia de 400 menos 200 son 200 metros. Esos 200 metros tengo que cancelar como sobreacarreo. A ver, ¿qué dice? Dice, no, también se estipula en los contratos el precio de sobreacarreo, que es el valor de transporte por metro cúbico de material en toda la longitud que excede a la distancia libre de acarreo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el problema es considerar esos criterios para hacer la cancelación de sobreacarreo. ¿De acuerdo? Ahora, la verdad es que no se puede pagar exageradamente el sobreacarreo. ¿Qué quiero decir? Si mi presupuesto para pagar el sobreacarreo es muy alto, ¿qué puedo hacer como solución a ese problema? Tratar de ubicar bancos de préstamo, ¿de acuerdo? O tratar de ubicar buzones de depósito de material excedente. Entonces, eso tengo que hacer. Por eso es que es muy importante lo que obviamente tenemos acá para cuidar del presupuesto que tenemos en la construcción del camino. ¿De acuerdo? Muy bien, en ese criterio vamos a ver algunos criterios, desde luego, orientadores para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas. Entonces, lo que vamos a ver en realidad es el límite máximo de acarreo y sobreacarreo económico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a estudiar dos aspectos que obviamente están remarcados, o sea, el límite máximo de acarreo económico y el límite máximo de sobreacarreo económico, ya que solo difieren en un dato que enseguida lo vamos a analizar. Dice, ¿no? Cuando el trayecto por el cual hay que transportar un material de compensación es muy largo, puede suceder que sea más económico botar lo excavado en el corte y obtener de una zona de préstamo el material para el terraplén, ¿no? Como les di. La máxima longitud hasta la cual resulta económico ese transporte se denomina límite máximo de acarreo económico. ¿De acuerdo? Y dicha longitud disminuida en la distancia de acarreo libre, aquí te faltaba ya, acarreo libre, se denomina límite máximo de sobreacarreo económico. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio o esta definición que estamos anotando acá es muy importante. O sea, vamos a hablar de dos cosas, insisto, el límite máximo de acarreo económico y del límite máximo de sobreacarreo económico. ¿De acuerdo? Bien, sigamos adelante. Enseguida vamos a aclarar bastante lo que estamos pretendiendo explicar. El límite que se menciona depende a veces de las condiciones locales y su determinación requiere una solución independiente, pero puede deducirse una fórmula de aplicación general. Se puede efectuar las siguientes consideraciones. Es el costo de excavación de un metro cúbico, que incluye el costo de distancia libre de acarreo. Insisto entonces en esto, ¿no?
El costo de excavación de 1 metro cúbico incluye la distancia libre de acarreo. ¿Ya? El CS es el costo de sobreacarreo. Ojo en esta parte. De 1 metro cúbico por unidad de sobreacarreo o estación de 20 metros. A ver, ¿por qué dice de 20 metros? Porque ustedes saben que a un vehículo, en todo caso al volquete, porque esa va a ser la herramienta que voy a usar para hacer el transporte, no le voy a poder medir cuántos metritos va a recorrer, cuántos metritos va a adelantar, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, por esa razón ya se ha visto por conveniente no trabajar para el sobreacarreo en cuánto se va a mover, sino que pagamos por estación nomás ya. O sea, asumimos, o sea, vamos a calcular nosotros estaciones que pueden ser de 20, de 30 metros, depende de lo que pueda obviamente apreciarse. Entonces, eso es lo que yo voy a cancelar por este metro cúbico que tengo que sobreacarrear. ¿De acuerdo? Entonces, y L, ¿ya? Es el límite de sobreacarreo económico en unidades de sobreacarreo de 20 metros. O sea, para el ejemplo estamos usando 20 metros. Entonces, ¿qué voy a determinar con L? Voy a determinar qué distancia es económico que yo haga sobre acarreo. Ahora, eso no es una solución exacta, pero es una pauta que me dice, si te vas a rebasar este límite de sobreacarreo, te va a salir más caro. Mejor es que vayas a buscar un banco de préstamo o un buzón de excesos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y fíjense la fórmula. Es pues bien sencillita. Aquí está. Ya, L es igual a CE sobre CS. ¿Qué quiere decir eso? Costo de excavación de 1 metro cúbico sobre el costo de sobreacarreos de 1 metro cúbico por estación, ¿ya? O sea, el costo de sobreacarreo tiene que ser en este formato, no se van a confundir, por estación. A ver, aquí hay algunos criterios que obviamente desembocan en esta fórmula, pero lo vamos a comentar. Dice costo de 1 metro cúbico de corte y 1 metro cúbico de terraplén formado con el material proveniente del corte, ¿ya? Entonces dice CE, que es el costo de excavación, ¿ya? Uy, faltan 10 minutos, yo creo que terminamos. Y si no terminamos, por favor, vuelven a reingresar, nos va a faltar un pequeñito. Dice, más el costo de sobreacarreo por la longitud que obviamente significa hacer ese sobreacarreo. Ya, costo de 1 metro de corte y 1 metro de terraplén formado con material proveniente de un préstamo situado a una distancia libre de acarreo. Entonces ahí tengo que sumarle CE, o sea, el costo de excavación, más la misma variable, o sea, más CE, o sea, dos veces. ¿Por qué? Porque obviamente voy a considerar en este caso la situación del sobreacarreo, ya por eso es dos veces. Ahora dice el criterio de los investigadores, igualando las ecuaciones 1 y 2, aquí está, estamos emplazando acá. Y haciendo operaciones algebraicas, ¿no ves? CE con este CE se va a ir y L va a ser igual a CE sobre CS, que es esta fórmula. En realidad lo que nos interesa es esta fórmula, ¿sí? Entonces, haciendo este cociente, ¿ya? Vamos a tener en qué longitud es económico, como dice acá, límite máximo de sobreacarreo económico, pero en estaciones. Ya, pero cada estación estamos asumiendo para nuestro caso de 20 metros. Pero puede ser diferente eso, ¿no? Es cuestión de agarrarle y empezar a trabajar en ese criterio. Si se designa D, la distancia de transporte libre, dada en estaciones de donde el límite máximo de acarreo económico será. O sea, hemos hablado esto, L es el límite máximo de sobreacarreo. Pero ahora vamos a hablar del límite máximo de acarreo económico.
Para ese efecto, lo único que vamos a hacer es sumarle esta distancia D. ¿Qué es esta distancia D? Es la distancia libre de acarreo a esta formulita, como van a ver a continuación. Aquí está, L', ¿no? Igual a CE sobre CS más D. Entonces, L' es el límite máximo de acarreo económico en estaciones. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Dice, ¿no? Sabiendo que la distancia libre de acarreo es de 200 metros y el costo unitario de corte de un material es de 14.5 pesos y el precio de sobreacarreo por estaciones de cada 20 metros es de 1.10, determinar el límite máximo de sobreacarreo económico. Inciso B, el límite de acarreo económico. Entonces, para que hagamos el límite máximo de sobreacarreo, echamos mano de esta formulita. CE sobre CS, entonces 14.5 sobre 1.10. Eso me sale 13.18 estaciones. Pero como sé que cada estación vale 20 metros, entonces 13.18 multiplico por 20 y me sale 263.6 metros. Eso me estás recomendando, ese análisis, que no tendría que ser mi límite máximo de sobreacarreo mayor a 263.6 metros. Si es menor, todavía sigue siendo conveniente, pero si es mayor, insisto, habrá que buscar un banco de préstamo más próximo, de tal manera que esto podamos, obviamente, tratar de cumplir para que mi proyecto no se, como se dice normalmente, no se vaya a crecer en su presupuesto. Porque problemas de este tipo se ha tenido demasiado jóvenes en la construcción de carreteras. Por eso me estoy permitiendo tratar de explicarles lo más explícitamente posible. ¿Ya? Ahora, para saber el límite de acarreo económico, lo único que tengo que hacer es, o sea, la distancia libre de acarreo va a ser, fíjense, como la distancia libre de acarreo es 200 metros, divido entre 20, que es el número de estaciones, y eso, este cociente me sale 10, o sea, son 10 estaciones. Entonces, son 10 estaciones que puedo transportar libremente sin mayor costo adicional, ¿ya? Pero bueno, he obtenido esto para aplicarle esta fórmula que se ve acá. Pues otra vez reemplazo 14.5 entre 1.10 más 10 y eso me sale 23.18 estaciones. Y entonces, en este caso, el cálculo límite máximo de acarreo económico va a ser 463.6 metros. Pero ojo, ¿no? Simplemente aquí o a este resultado le estoy sumando los 200 metros del acarreo libre, ¿no ve? Pues nada más, o sea que casi resulta ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que consideramos nosotros para que podamos hacer que nuestros presupuestos en transporte de materiales no se nos suba desmesuradamente. Eso hay que consensuar bien, eso les digo, ¿ya? Porque si no, se tienen muchos problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo un poco más integral para poder definir, obviamente, sobre todo el costo de los sobreacarreos, de cómo se debe manejar. ¿Ya? Listo. Ahora dice los sobreacarreos en el diagrama. Una de las mayores utilidades del diagrama de masas es es la facilidad para determinar las distancias de sobreacarreo y los volúmenes de material correspondiente para los pagos a los contratistas. Es realmente impracticable de otra manera medir el exceso para cada carga y las mayores distancias de transporte sobre la de acarreo libre. Toda cantidad de material que deba transportarse a distancias mayores
se cobrará como exceso de acarreo por metro cúbico y por estación. ¿Ya? Esta última parte, a ver, voy a repetir. Toda cantidad de material que deba transportarse a distancias mayores se cobrará como exceso de acarreo por metro cúbico y por estación. El problema práctico se concreta a obtener dos datos: el volumen del material en metros cúbicos que debe pagar por exceso de transporte y la distancia en la cual hay lugar al reconocimiento del sobreacarreo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo que es más integral, ¿ya? Y además tiene un procedimiento definido. Veamos eso entonces. Dice, ¿no? A partir del croquis adjunto, donde la escala horizontal es 1 a 2000 y la vertical 1 centímetro a 500 metros cúbicos, el costo de excavación es de $15.5 y el costo de sobreacarreo por un metro cúbico por estación de 20 metros, por si acaso, ¿ya? Es de 1,30. Determinar, inciso A, la distancia de sobreacarreo expresado en estaciones de 20 metros. El costo de sobreacarreo, ¿de acuerdo? Y además considerar que la distancia libre de acarreo es 120 metros. Entonces yo les digo, esa distancia libre de acarreo es cuestión de pactar entre la empresa y en este caso el financiador del proyecto. Bueno, aquí tenemos una curva que obviamente involucra sobreacarreo de entrada, ¿ya? Involucra. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como proceso, les digo, enseguida se va a cortar, por favor, van a volver a ingresar, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es trazando una línea paralela a esta línea compensadora o línea base, determinar el valor de la distancia libre de acarreo. Como ustedes pueden observar, esta recta tiene que ser paralela a esta principal. Ahí tengo la distancia libre de acarreo, ¿ya? Ahora, desde esa posición hasta el punto más alto, he definido una variable H1, o sea, una altura en todo caso, ¿no? Y esa altura ya me está diciendo cuánto de volumen tenemos nosotros para transportar sin pagar peso alguno. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé qué volumen voy a... Agarran esta altura, por ejemplo, en este caso, entre B y F, y lo bisectan. Y lo mismo hacen a este otro lado, entre el punto D y el punto G. Entonces, trazan una línea que de por sí tiene que ser paralela a la línea compensadora. Entonces, a partir de este punto donde intersecta la curva y donde termina la curva, nos medimos pues en la escala horizontal. Y en este caso, para el ejemplo, ese valor es 202 milímetros, perdón. Y la diferencia con 120 me va a dar una distancia de sobreacarreo, pero como quiero en estaciones, entonces esa diferencia, a ver, seremos más precisos. La diferencia entre 202 y 120 va a ser 82. Dividido entre 20 va a ser 4 punto y tantos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, son 4 estaciones que tengo que cancelar yo para, obviamente, cada metro cúbico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos resumir un poco de esta primera pregunta, que obviamente está explicada en la siguiente vista, ¿ya? Dice, ¿no? Inciso A. Para determinar la distancia de sobreacarreo expresado en estaciones, primero se traza la distancia libre de acarreo de LA, que es igual a 120 metros, en posición paralela a la línea base, como muestra el croquis. Para obtener la distancia total de acarreo, se bisecta el segmento BF o DG, como ya explicamos. Luego se traza la paralela a la línea base, en los límites de la curva de izquierda y derecha. Para obtener la distancia de sobreacarreo,
a la distancia total de acarreo se le resta la distancia libre de acarreo. Eso hemos hecho, ¿no? Distancia de sobreacarreo igual a 202 menos 120, eso me da 82. De donde la distancia de sobreacarreo en estaciones va a ser 82 entre 20 y eso me da 4,1 estaciones. Ahora, aquí un detallito, ¿ya? Apenas aparezca un decimal a la derecha del valor total de estaciones, automáticamente hay que redondear al inmediato entero, ¿de acuerdo? Que en este caso sería 5 estaciones, ¿de acuerdo? O sea, no le voy a pagar por 4, sino le voy a pagar por 5, ¿ya? Ahora, dice, ¿no? Es necesario hacer notar que la altura H1 es el volumen que no tiene costo de transporte, cuyo valor es, entonces, el volumen 1 va a ser H1 por 500, o sea, 1,2 centímetros por 500 me da 600 metros cúbicos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que 600 metros cúbicos no le voy a pagar. ¿De acuerdo? No le voy a pagar porque está incluido en el costo de excavación que incluye distancia libre de acarreo. Ahora, el problema es el resto, ¿no? O sea, ¿cuánto más me sobra? Entonces, inciso B. Ahora sí, entramos un poco en el detalle. El costo total de sobreacarreo se obtiene en la siguiente secuencia. Entonces, es un proceso, por si acaso. Como la escala horizontal del diagrama es 1 a 2000 y la escala vertical es 1 centímetro igual a 500 metros cúbicos, 1 centímetro cuadrado de área representa 10.000 unidades de transporte, como ya hemos hecho, ¿no ve? O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado 20 por 500 y eso da 10.000 unidades de transporte. Luego se hace la medida de las áreas A1 y A2, cuyos resultados son, ojo, en esa parte, ¿ya? O sea, tengo que definir físicamente el valor de esta superficie que está segmentada. Eso se llama A1 al lado izquierdo. Y igual tengo otra área, también, obviamente, A2, que me define una superficie determinada. También lo tengo que hacer físicamente, ¿ya? Ese es A1 y A2. A ver, sigamos entonces. A1 sale 6,29 centímetros cuadrados y A2 sale 6,85 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hay que hacer como proceso? Hay que sumar esas dos superficies y eso me sale 13,14 centímetros cuadrados. Entonces, dice, esta medida equivale a, entonces el área, ¿no ve? 13,14 por 10.000 son 131.400 unidades de transporte. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Físicamente metros cúbicos por cada metro que tengo que cancelar. Ahora, dado que el precio estipulado de sobreacarreo es de 1,30 pesos por metro cúbico de estación de 20 metros, el volumen de sobreacarreo está dado por volumen de sobreacarreo por estación. Entonces, agarro este valor total, ¿ya? Y divido entre 20, ¿ya? Entre 20 metros. Y esto me va a dar un volumen por metro, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre 20. Son 6.570 metros cúbicos. Entonces, el costo de sobreacarreo por estación va a ser 6.570 por 1,30 y eso me sale 8.541 pesos, ¿de acuerdo? Pero por estación. Ustedes saben que en la figura anterior nosotros hemos determinado 5 estaciones, ¿verdad? Entonces, finalmente, el costo total de sobreacarreo va a ser a este unitario de 8.541 por las 5 estaciones. Y ese producto me sale 42.705 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo tengo que cancelar por sobreacarreo en ese trámite que tengo esa condición del ejemplo que hemos expuesto.
Y bueno, ahí termina en realidad, ¿ya? Entonces, no sé si hay algún detalle que ustedes quisieran consultar, porque eso es todo lo que puedo explicarles para este caso. De que existen detalles, sí hay detalles. O sea, lo importante es entender esta primera parte, ya el resto se puede interpretar más fácilmente. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.